continuando con las charlas de Jean-Pierre. En esta semana de Pascua tenemos la visita del padre Marcó. ¿Qué tal? ¿Qué tal, ¿Cómo Claudia? te va? ¿Cómo estás? Me encuentro en un lugar maravilloso donde vi una hermosa placa que me gustaría que nos cuentes un poco cómo se inició, hubo una reforma y que fue un lugar antes donde está el obispado. La Nunciatura, sí. La Nunciatura. Sí, en realidad está catalogada como la casa más vieja de Barrio Norte. Barrio Norte se inicia en una zona de campo y se inicia después de la peste de la fiebre amarilla, ahora que estamos en pandemia. Bueno, Buenos Aires sufrió en 1878 la fiebre amarilla. Yo el otro día justamente escribí una nota acerca de esto. El gobierno entero se tomó un tren, el presidente Sarmiento, los jueces de la Corte Suprema, los diputados y los senadores, y todos se fueron de la ciudad. En la ciudad quedaron los pobres y el clero. De hecho, el obispo Espinosa, obispo de esa época, se enfermó, después se recuperó, pero digamos, su hermana murió de fiebre amarilla. Y en la ciudad murieron las 3/4 partes de los habitantes que quedaron. O sea, casi la ciudad quedó muy reducida. La gente no quiso volver a sus casas de la zona sur, de la zona de San Telmo o de las cercanías de la Plaza de Mayo, y empezó a edificar en esta zona que era zona de campo. Entonces esta casa es una casa de 1890, edificada por una familia francesa, familia Vermeer-Riverot, que yo sepa una familia por lo menos extinto el apellido, habrá descendientes de ellos, y eran gente que tenía campo y trajeron la raza Charolais de la Argentina. Edificaron esta casa y esta casa la venden en 1916, la compra Monseñor de Andrea con una colecta que hace entre varias familias patricias argentinas y se le ofrece al Papa Pío X como residencia del nuncio. ¿Sí? Fue la primera nunciatura que hubo en la ciudad. La casa sufrió una serie de reformas, de agregados. Esta capilla, de hecho, es un agregado que se le encarga al famosísimo arquitecto Mario Palanti, que es el arquitecto del edificio Barolo y del Palacio Salvo de Montevideo. Y él agrega todo este tramo de la casa. Hay un salón muy importante de abajo que se llama el Salón de los Espejos, que después lo vamos a mostrar, que contiene, cada vez que se abre una nunciatura nueva, el Vaticano manda algunos objetos de regalo, y en este caso manda una araña francesa del siglo XIX, la pieza más valiosa, que es una chimenea de mármol de un palacio veneciano del siglo XVIII, una chimenea barroca, y 2 espejos venecianos también del siglo XVIII. Palanti diseña el salón que se llama Salón de los Espejos con esos objetos, ¿no? Era el salón principal de recepción de la Nunciatura, y arriba de ese salón se edifica esta capilla que, como verás en los pisos y en los vitrales, tiene los colores de la Santa Sede porque era capilla de Nunciatura. Y aquí estuvo no alojado, pero sí celebrando la misa, y digamos, que después fue Pío XII, el cardenal Pacelli, cuando vino en el Congreso del 34, atendía y celebraba la misa en esta casa. Y más adelante, cuando les donaron la casa de Avenida Alvear, que es la que todo el mundo conoce como Nunciatura, donde también estuvo alojado Juan Pablo II, Avenida Alvear y Montevideo, muy cerquita de donde estás vos, esta casa pasó a ser primero un pensionado universitario. Aquí se iniciaron los cursos de cultura católica, y cuando en el año 1954 se autorizan la creación de universidades privadas, fue la casa fundacional de la UCA, de la Universidad Católica. Cuando la casa sigue siendo propiedad de la UCA, y cuando la UCA se mudó a Puerto Madero, esta casa quedó libre y la traspasó a la Pastoral Universitaria de la Ciudad de Buenos Aires, que es la que presido, que es una pastoral que está dedicada sobre todo a las universidades públicas y a las privadas no confesionales. Es decir, nosotros no atendemos universidades católicas, religiosas, sino todas las que no son católicas, las laicas. Las Pascuas
judías y cristianas son uno de los acontecimientos más importantes de la religión. ¿Nos podés contar un poco cómo es la ceremonia, qué se festeja y las costumbres? Sí, como bien decís, o sea, lo que celebra Jesús en la última cena es ni más ni menos que una cena de Pesaj. Lo celebra con sus discípulos en un salón especialmente preparado. Tiene como nota distintiva que el Pesaj siempre es una comida familiar, ¿no? Esto lo comento para aquellos que no sepan cómo es una comida de... Lo que se conmemora en el Pesaj es el paso de la esclavitud a la libertad, es la fiesta de la libertad. Estaban cautivos en Egipto y Dios a través de Moisés decide, digamos, darles como la posibilidad de acceder a la tierra prometida a través del cruce del Mar Rojo y de constituirse como pueblo, ¿no? Entonces, esa gesta tan linda, digamos, se conmemora en una fiesta de tradición familiar para el pueblo judío, que tiene una serie de ritos, donde, digamos, hay una mesa puesta, donde hay un cordero, donde hay un pan sin levadura, que es el matzá, un panásimo, donde hay una serie de hierbas amargas que conmemoran justamente los años de trabajo forzado, de esclavitud, y donde hay una copa particular que, digamos, no se usa porque es una copa que se deja para Dios en la mesa, ¿no? Y donde el más chico se levanta para preguntarle al más grande, a la persona mayor, digamos, por qué esta noche es diferente, por qué estamos haciendo esto. Sí. La fecha de la Pascua es una fecha móvil, porque justamente la fecha del plenilunio, de la luna llena del mes judío de Nisan, y por eso no cae todos los años en la misma fecha la Pascua. Y en esa respuesta hay una catequesis. Bueno, nuestros padres eran esclavos en Egipto y Dios los liberó, dándoles la posibilidad de acceder a una vida libre. Y bueno, en esa comida Jesús lo que hace es, digamos, reinterpretar algunas cosas. Lo primero que hace es, nosotros decimos, Él es el Cordero de Dios, o sea, lo que hace es anticipar su pasión muriendo en la cruz, digamos, así como se mataba el Cordero Pascual, Jesús muere a la misma hora que el Cordero Pascual era sacrificado en el templo, ¿no? Por otro lado, en la última cena, que es el anticipo de su pasión, lo que se conmemora el Jueves Santo, Jesús lo que hace cuando cena con sus discípulos es tomar el pan, el mismo panásimo, y darle un contenido nuevo. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en mi memoria. Ahí en ese acto también instituye el sacerdocio porque les pide, les dice que hagan eso en su memoria, que repitan ese gesto, ¿no? Y toma ese cáliz, toma esa copa y dice, bueno, esta es la sangre de mi alianza, una alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. O sea que resignifica el paso ya no de la esclavitud a la libertad material, sino el paso de la muerte a la vida, que es lo que él va a padecer. Va a padecer la muerte y, según nuestra fe, va a resucitar al tercer día, ¿no? El núcleo de la Pascua es justamente ese, ¿no? Jueves Santo, conmemoración de la última cena, institución del sacerdocio. Después viene la tradición de los juicios. Después de eso viene la noche de Getsemaní, donde lo apresan. Y por último la crucifixión el Viernes Santo. Entonces el rito que se conmemora el Jueves Santo es justamente esta digamos, resignificación de la Pascua judía, el tomar el pan, pronunciar la bendición, tomar el cáliz, también pronunciar la bendición, y se hace como un anticipo de aquello que se celebra o se celebraba en la Pascua judía. Ya no es el paso de la esclavitud a la libertad, sino el paso de la muerte a la vida. Jesús se resignifica como cordero que es inmolado el Viernes Santo. O sea, lo que hace en la noche del jueves se le está como adelantando aquel acto sacrificial del viernes y se postula como a sí mismo como el
Cordero de Dios. Ya no es el Cordero que se usaba para la cena pascual, sino el mismo que se ofrece al Padre para la redención, para la comunión entre los hombres y para el perdón de los pecados, ¿no? El Viernes Santo, Jesús muere en la cruz a eso de las 3 de la tarde. Generalmente hay una celebración que tiene que ver con la pasión. Es el día que la Iglesia reza también las 14 estaciones del Vía Crucis, que va recorriendo ese camino de la cruz de Jesús. Y por último, cuando el tercer día resucitó, y la gente dice, pero se murió el viernes, ¿cómo es el tercer día, el sábado, ¿no? Porque el sábado a la noche es la misa de la vigilia, que posiblemente sea la liturgia más hermosa que tiene la Iglesia. Es que los días del calendario judío se empiezan a contar a partir de que cae la primera, cuando se apaga la luz del día, comienza ese día, ¿no? Entonces, en la víspera del día viernes comienza el Shabbat, ¿no? Entonces, Jesús muere un viernes a las 3 de la tarde, ese es el primer día, cae la víspera del segundo día, que es el sábado, y resucita la noche entre el sábado y el domingo, por lo tanto ahí está el tercer día. Tradicionalmente, en los primeros siglos, la noche de la Pascua era la noche de los bautismos de los adultos, porque eran los adultos los que abrazaban la fe, entonces se los preparaba durante todo el año y era la primera vez que esos adultos se bautizaban. Entonces es una celebración que tiene que ver mucho con está asociada a esos ritos, al agua, a la luz, ¿no? Cristo es luz del mundo, entonces generalmente se enciende un cirio muy grande, se llama el cirio pascual, una vela muy grande. Ese cirio entra a oscuras a la iglesia como símbolo, la iglesia a oscuras, la bóveda de la iglesia es el símbolo del universo. La gente tiene sus pequeñas velas, esas velas se van encendiendo en el cirio pascual. Hay una larga recorrida por los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, son 7 lecturas en general, es una noche larga, es una noche que es como de vigilia. Y marcada por la alegría, ¿no? De la muerte, del paso de la muerte a la vida. O sea, no hay una tumba donde podamos ir a rezarle a Jesús, hay una tumba vacía. Entonces, nuestra fe radica en eso. La muerte no tiene la última palabra sobre el género humano, sino creemos en que Cristo murió y resucitó, y eso es la alegría de la Pascua. Ese es el paso fundamental, ¿no? Quería agradecerte tu charla tan enriquecedora, tan espiritual, y fue un placer poder estar acá. Para mí también, muchas gracias. Es simplemente como decías, ¿qué mensaje dejar? Eso, ¿no? Que la vida espiritual para mí no es un lujo, es una necesidad de todo ser humano, que en algún momento, cada uno con la creencia que tenga, pero dedique un rato sobre todo en Semana Santa, no solo a pensar que son días de vacaciones, son días para estar más con Dios, y eso hace bien y deja contento. Y también poder sonreír, que hace tiempo que los argentinos no sonreímos, y eso es bueno. Sí, bueno reírse. Nuestra entrevista no puede dejar de no tener un presente de Jean-Pierre. Bueno, yo aprovecho para agradecerte porque siempre has sido también muy generosa. Nosotros tenemos una fundación, becamos chicos de muy bajos recursos económicos para que tengan una posibilidad de estudiar. Tenemos más de 40 chicos becados entre la UAD y Favaloro, chicos de muy bajo origen económico, ¿no? Y también un programa de medicina para los lugares donde misionamos en el Chaco, y cada vez que hemos hecho la comida de recaudación de fondos siempre has estado presente, ¿no? Con esa generosidad que te caracteriza a Jean-Pierre en tantos lugares. Siempre que hay algo a beneficio, ustedes siempre están presentes. Así que muchísimas gracias.